¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que te recorre la espalda en un parque de atracciones, como si algo te estuviera mirando? Imagínate subirte a la noria más grande de la ciudad, listo para un momento de diversión, pero descubrir que no todos los pasajeros están humanos. Hoy te voy a contar una historia impresionante y aterradora que sucedió allí mismo en lo alto de esta noria. Prepárate para secretos oscuros, misterios inexplicables y un giro que te dejará sin dormir. Cuidado, esta historia podría cambiar la forma en que ves los parques de diversiones para siempre. Vayamos a la primera historia, la última. Vuelta de la rueda. Antes de continuar con el video, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Fue una noche perfecta para la inauguración. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como pequeños diamantes, y el viento llevaba por el aire el animado sonido de la risa y la música. El Parque Aurora, de reciente construcción, era el más esperado de la ciudad. Las luces de colores parpadeaban sincronizadas, los juguetes giraban a toda velocidad y los puestos de comida exudaban el irresistible aroma de palomitas de maíz y algodón de azúcar. Pero en el centro de todo destacaba la imponente noria. Era enorme, tan alta que parecía querer tocar el cielo. Cada una de sus cabañas tenía su propia luz, titilando como pequeñas estrellas que iluminaban el parque. En la fila, familias enteras esperaban ansiosas, tomando fotos y grabando videos para registrar ese momento tan especial. Entre estas personas se encontraba Clara, una mujer de 35 años, que había decidido llevar a su sobrina Luisa a un viaje inolvidable. A Clara le apasionaban los parques desde pequeña, pero hacía años que no visitaba uno. La noria, sin embargo, la afectó. Algo en la altura y el silencio que acompañaban el suave giro siempre la hacían sentir incómoda. Aún así, ante la insistencia de Luisa, decidió enfrentar su miedo. Cuando eran las 2, Clara sintió un escalofrío al entrar a la cabaña. Era espacioso, cómodo, pero algo estaba mal. La luz dentro de la cabina parpadeó por un momento, emitiendo un sonido bajo, como si estuviera a punto de arder. Clara miró a su alrededor, tratando de ocultar su inquietud para no preocupar a su sobrina. Luisa, en cambio, quedó encantada con la vista. «Mira, tía, desde aquí se ve toda la ciudad», exclamó la niña, señalando las luces lejanas que brillaban como estrellas en el horizonte. A medida que la noria se elevaba, el parque parecía encogerse debajo. Los sonidos de risas y música comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio cada vez más opresivo. Clara miró hacia abajo y notó algo extraño. La gente de abajo parecía quieta. Parpadeó un par de veces pensando que era una impresión, pero la sensación no desapareció. «¿Ves esto, Luisa?», preguntó Clara, tratando de sonar tranquila, pero Luisa no respondió. Cuando Clara se volvió hacia su sobrina, sintió que su corazón casi se detenía. La niña estaba mirando algo fuera de la cabaña, con los ojos muy abiertos. «¿Hay alguien allí?», susurró Luisa, señalando una cabaña encima de ellos. Clara miró hacia arriba y sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la cabina directamente arriba había una figura. Era un hombre alto, vestía un traje anticuado y un sombrero, pero su rostro estaba cubierto por una extraña sombra, incluso con todas las luces a su alrededor. Él no se movió, solo los miró directamente. «Debe ser alguien disfrazado», intentó justificar Clara, pero su propia voz sonó insegura. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la cabaña estaba vacía. La figura había desaparecido. Clara intentó ignorar la incomodidad, pero la cabina comenzó a balancearse suavemente,
como si algo o alguien la empujara. ¿Es esto normal?, preguntó Luisa, agarrándose fuerte del banco. Antes de que Clara pudiera responder, la luz de la cabina volvió a brillar, esta vez más brillante, sumergiéndolos en la oscuridad por unos segundos. Cuando volvió la luz, Clara se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La noria parecía ya no girar al mismo ritmo. Las cabañas circundantes habían desaparecido, como si ahora fueran las únicas en el viaje, y allí, en el suelo, en lugar de gente animada y luces intermitentes, todo estaba oscuro y desierto. «¿Qué está pasando, tía?», preguntó Luisa con voz temblorosa. Clara no tuvo respuesta, pero en el fondo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras Clara y Luisa afrontaban su inquietante experiencia, un piso debajo de ellas, otra cabaña, albergaba a una joven pareja. Mariana y Gustavo eran conocidos por sus amigos como buscadores de emociones. Si había algo radical o aterrador, estaban ahí para intentarlo. Habían elegido la noria esa noche porque habían escuchado historias de que, en lo alto, podías sentir como si estuvieras flotando en el cielo. Para ellos fue una aventura más para grabar y compartir en las redes sociales. Mariana se mostró emocionada, sosteniendo fuerte su celular mientras grababa videos cortos de la gira. «Mira esta vista, amor, es increíble», dijo, señalando las luces parpadeantes del parque que se extendían debajo como una alfombra de estrellas. Gustavo sonrió, pero su atención estaba en otra parte. Algo en el suelo alrededor de la base de la noria lo intrigó. Frunció el ceño y se inclinó ligeramente para verlo mejor. «¿Ves esto?», preguntó Gustavo, tirando ligeramente del brazo de Mariana para que mirara en la misma dirección. «¿Esas sombras se están moviendo?». Mariana se rió, pensando que estaba bromeando. «Ah, detente, Gustavo. Estás tratando de asustarme, ¿verdad?». Pero el tono de voz de Gustavo, serio y bajo, la hizo dejar de grabar. Miró hacia donde él señalaba y se dio cuenta de lo que quería decir. Algo extraño estaba sucediendo allí abajo. Entre las tiendas del parque, las sombras parecían vivas. Se estiraban y movían a contraluz de las lámparas, como si no siguieran las reglas normales de la física. «Debe ser parte de la decoración, algo para dar ese ambiente de terror», sugirió Mariana, pero ella misma no creía lo que decía. Antes de que pudieran continuar su conversación, su cabaña dio una ligera sacudida, como si alguien la hubiera sacudido a propósito. Gustavo se agarró a la barra de hierro y miró hacia afuera. «¿Fue el viento?», preguntó, pero Mariana negó con la cabeza. Esa noche no hubo viento. De repente, una risa débil, casi inhumana, resonó a su alrededor. Parecía venir de todas direcciones a la vez. Gustavo miró a Mariana, tratando de descifrar si ella también lo había escuchado, pero la mirada de Vinos Cintos, sus ojos lo decía todo. Estaba asustada. «¿Escuchaste eso?», preguntó Mariana, tratando de mantener la calma. Gustavo asintió, pero no respondió. Se levantó ligeramente de su asiento, tratando de mirar la cabina encima de ellos. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una mano pálida y delgada, con dedos largos y uñas rotas, se aferraba al borde de la cabina superior. Lentamente surgió una cabeza. Era la figura de un hombre, pero su rostro se veía mal. Los ojos estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos, y la boca se movía grotescamente, emitiendo susurros incomprensibles. «¡Bájate! ¡Ya!», gritó Gustavo, presionando el botón de emergencia en la cabina, pero no pasó nada. La noria siguió subiendo y esa figura simplemente desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mariana tomó la mano de Gustavo, temblando. «Tenemos que salir de aquí, esto no es normal». Él estuvo de acuerdo, pero en el fondo sabía que no había escapatoria hasta que terminara el viaje.
La tensión aumentó a cada segundo y ambos se dieron cuenta de que estaban a merced de algo mucho más allá de lo que podían entender. Mientras miraban a su alrededor, buscando alguna explicación o ayuda, notaron que las sombras en el suelo ahora trepaban por la estructura de la noria, como si algo se acercara a ellos o los esperara en la cima. Cuando la cabaña de Mariana y Gustavo finalmente llegó al punto más alto de la noria, el silencio se volvió ensordecedor. El parque, antaño lleno de voces, risas y ruidos de máquinas, parecía haber desaparecido. No había más música, ni el ruido constante de las carpas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Mariana apretó la mano de Gustavo con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. Abajo, las luces del parque parpadeaban erráticamente, creando un efecto casi hipnótico. Pero algo encima de ellos les llamó la atención. Un sonido metálico resonó en lo alto, como si algo estuviera caminando sobre la estructura de la noria. ¿Escuchaste eso?, susurró Gustavo, con la voz casi quebrada. Mariana asintió, pero no pudo responder. Ambos levantaron la vista lentamente, como si supieran que no les gustaría lo que vieron. Encima de la estructura, una figura sombría y deformada se agazapaba. Ella no era humana, de eso estaban seguros. Su cuerpo parecía estar cubierto de algo que parecía trozos de tela rasgada o incluso carne en descomposición. Sus ojos brillaban de un inquietante amarillo, fijos directamente en la pareja. La criatura abrió lentamente la boca, dejando al descubierto unos dientes afilados y desproporcionados, y dejó escapar un sonido que era una mezcla de llanto y risa, algo tan distorsionado que helaba los huesos. Mariana comenzó a llorar suavemente, mientras Gustavo, tratando de mantener la calma, miraba alrededor de la cabaña, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como defensa. Pero estaban atrapados, y el vacío en la altura hacía parecer que no había salida. «No mires, Mariana, no lo mires», dijo Gustavo, tratando de desviar su atención, pero ya era demasiado tarde. La criatura se movió, arrastrándose con aterradora agilidad por la estructura, y se detuvo justo encima de la cabaña. La figura se inclinó y su cabeza apareció de repente en el cristal frontal, como si los estuviera estudiando. Ambos se congelaron. Entonces, la criatura levantó su mano delgada y retorcida y comenzó a arañar el cristal, produciendo un sonido agudo y horrible que hizo que Mariana se tapara los oídos. Gustavo se levantó colocándose entre ella y la criatura, como si pudiera protegerla de algo tan sobrenatural. «Déjenos en paz», gritó, pero la figura se limitó a reír, inclinando la cabeza de una manera casi infantil, como si se estuviera divirtiendo. Luego, sin previo aviso, desapareció. No hubo ningún sonido, ninguna sombra, ninguna señal de que algo hubiera estado allí segundos antes. «¿Se fue?», preguntó Mariana con voz temblorosa, pero Gustavo lo sabía mejor. Algo en esa aparición parecía estar jugando con ellos, como un gato que suelta a su presa solo para verla huir. De repente, la noria dio una fuerte sacudida y la cabina se sacudió peligrosamente. La pareja se aferró a los barrotes, luchando contra el miedo a caer. En medio de la confusión, escucharon nuevamente el sonido del metal retorciéndose, pero esta vez parecía más cercano, como si viniera del interior de la estructura de la cabaña. Mariana miró hacia abajo y notó algo que la hizo gritar. Unos dedos pálidos y huesudos comenzaban a emerger de las grietas del suelo. La criatura no se había ido. Ella estaba tratando de entrar. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historia de terror en una noria? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, la cabaña empezó a temblar violentamente, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible.
Gustavo y Mariana quedaron paralizados, pero el instinto de supervivencia gritaba en su interior. Jaló a Mariana hacia el centro de la cabaña, lejos de los bordes, tratando de protegerla de lo que estuviera tratando de entrar. Mariana, quédate tranquila. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de esto juntos, dijo Gustavo, pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él. Mientras sostenía a Mariana, algo llamó su atención. En un rincón de la cabina, una pequeña placa de metal, parcialmente cubierta de polvo, comenzó a emitir un brillo tenue, casi imperceptible. Entrecerró los ojos, tratando de entender qué era eso. ¿Ves esto?, preguntó. Mariana, todavía temblando, asintió lentamente. La luz parecía latir, como un corazón, y provocaba una inexplicable sensación de malestar. Sin otra opción, Gustavo se acercó y limpió el polvo con la mano. El letrero reveló algo que les puso la piel de gallina. Grabadas en el metal estaban las palabras: en memoria de Sofía y Marco, perdidos para siempre en 1978. Mariana palideció. Perdido. ¿Qué significa eso? ¿Es esto una especie de monumento?, preguntó con la voz casi quebrada. Antes de que Gustavo pudiera responder, la cabaña volvió a temblar y un sonido pesado resonó como si algo hubiera caído encima. Ambos miraron al techo al mismo tiempo, con el corazón acelerado. Mariana empezó a juntar las piezas. Gustavo, ¿recuerdas lo que dijo el empleado en la cola? ¿De que la noria era la misma que funcionaba en otro parque hace años? ¿Y de los accidentes? ¿Será que esta Sofía y esta Marco son las personas que...? No pudo terminar la frase, pero Gustavo sabía exactamente lo que quería decir. Sintió el peso de la situación, pero no quería creerlo. Las historias sobre esa noria, los rumores de que estaba maldita, ahora parecían cobrar vida ante ellos. De repente, una risa suave y distorsionada llenó el aire, proveniente de todas partes. Era como si la cabaña estuviera rodeada de voces. Mariana comenzó a llorar, mientras Gustavo luchaba por mantener la calma. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres?, gritó al vacío. Las luces de la noria comenzaron a parpadear sin control y, sobre los cristales de la cabina, comenzaron a formarse imágenes, como si fueran proyecciones de otro tiempo. Gustavo y Mariana observaron con horror cómo vieron a una joven pareja, Sofía y Marco, entrar a la misma cabaña donde estaban. La escena era en blanco y negro, como una película antigua, pero las emociones eran claras. La pareja sonrió, abrazándose, hasta que, de repente, algo pareció cambiar. Las expresiones felices dieron paso al terror. El cristal de la cabina mostraba a Sofía y Marco siendo atacados por la misma figura sombría que habían visto en lo alto de la noria. Era como ver un reflejo de tu propio destino. La figura se acercó lentamente a la pareja en el video, exactamente como lo estaba haciendo con ellos. Mariana empezó a gritar: ¡Ya está! ¡Gustavo! ¡Eso les pasó! ¡Nunca salieron de aquí! ¡Estamos atrapados como ellos! La cabaña, ahora rodeada de voces y sombras, comenzó a girar más rápido, desafiando toda lógica. Gustavo se dio cuenta de que la noria no era solo una atracción, fue una trampa. Y acababan de descubrir su secreto más oscuro. Cuando parecía que todo estaba perdido, la cabaña se detuvo abruptamente, arrojando al suelo a Gustavo y Mariana. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos dudaron incluso en respirar. Por un momento, todo estuvo en silencio, excepto sus corazones acelerados. Se miraron el uno al otro, buscando una respuesta que ninguno de los dos tenía. De repente, las luces de la noria se apagaron y la única iluminación procedía del pálido resplandor de la luna que atravesaba las pesadas nubes.
Gustavo, con cintos, manos temblorosas, intentó abrir la puerta de la cabina. Para su sorpresa se abrió sin resistencia. Afuera, la noche parecía increíblemente normal, pero algo andaba mal, algo que no pudieron explicar. Cuando bajaron de la noria, sus piernas temblaron, como si un peso invisible todavía los mantuviera abajo. El parque estaba vacío. Los sonidos vibrantes de antes, risas, música y gritos de niños, habían desaparecido por completo. Ahora solo el viento silbaba entre las atracciones abandonadas. Mariana tomó a Gustavo del brazo, señalando el portón de entrada. Gustavo, mira hacia allá. En la puerta les esperaba un cartel amarillento por el tiempo. En él, la imagen de la misma noria, pero con algo que les heló el alma. Las palabras "Parque cerrado desde 1978" intercambiaron una mirada de absoluto terror. Si el parque había estado cerrado por tanto tiempo, entonces, ¿cómo habían entrado? Y más importante aún, ¿cómo saldrían? Mientras se alejaban apresuradamente del parque, una última risa resonó en dirección a la noria. Era suave, pero inconfundible. La presencia que los había atormentado no parecía querer dejarlos ir tan fácilmente, y en el fondo sabían que nunca olvidarían esa noche. Ahora cuéntame, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Gustavo y Mariana? ¿Realmente escaparon o simplemente pospusieron lo inevitable? Si quieres descubrir más historias de miedo como esta, donde lo sobrenatural se mezcla con la vida cotidiana, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir brindándote misterios que te erizarán la piel. Y por supuesto comparte en los comentarios cuál es ese lugar en el que nunca volviste a mirar de la misma manera después de una experiencia extraña. ¿Quién sabe? Tal vez él sea el tema del próximo video. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia aterradora. Vayamos a la segunda historia del video: el oscuro misterio de la noria abandonada. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al recordar un lugar de tu infancia que ahora está abandonado? Un parque, una noria, donde todo parecía mágico, pero ahora guarda historias oscuras. Hoy descubrirás lo que pasó cuando un grupo de amigos decide desafiar las leyendas y entrar en la misteriosa cabina 13 de una noria maldita. Prepárate para una historia que te atrapará de principio a fin, porque lo que viven esa noche cambia todo lo que piensas sobre el miedo. Y al final, puede que nunca vuelvas a ver las norias con los mismos ojos. Era una tarde de otoño, con un viento frío soplando por las calles de un pequeño pueblo rural. Entre los árboles cuyas hojas amarillentas caían tranquilamente, había un parque de atracciones abandonado. El lugar, una vez lleno de risas y luces vibrantes, ahora estaba lleno de silencio y el sonido del óxido. La gran noria, que alguna vez fue el orgullo del parque, se destacaba contra el cielo gris, inmóvil, como si esperara algo o alguien. Fue en ese escenario que los amigos Julia, Ricardo y Leandro decidieron pasar el fin de semana. Habían oído hablar del parque en foros en línea que les encantaba explorar, los lugares más embrujados del mundo. Y curiosamente, el parque de su ciudad estaba en la lista. Dijeron que algo pasó allí hace años, algo que nadie podía explicar. Algunos informaron de avistamientos extraños, otros dijeron que personas habían desaparecido después de acercarse a la noria, especialmente la cabina número 13. Julia era la más valiente del grupo, o al menos pretendía serlo. Ricardo siempre decía que ella solo actuaba como una matón, porque no quería que nadie viera cómo en realidad estaba muerta de miedo. Leandro, en cambio, se mostró escéptico. Para él, todo era una historia exagerada, creada por los vecinos para protegerse de los invasores. Pero esa tarde hubo algo diferente, algo en el aire,
Tal vez fue la fuerte brisa que pasaba entre los restos de los puestos de algodón de azúcar, o tal vez fue la forma en que la noria parecía estar mirándolos, a pesar de que estaba quieta. Mientras cruzaban las puertas oxidadas del parque, la tensión aumentó. Los puestos de comida y caza parecían haberse detenido en el tiempo. A lo largo de los pasillos, animales de peluche sucios todavía colgaban de los campos de tiro al blanco, como fantasmas de un pasado más feliz. El trío caminó lentamente, grabando videos y tomando fotografías. Querían algo increíble para publicar en las redes sociales, pero cuanto más avanzaban, más pesado se hacía el silencio, casi opresivo. Fue Ricardo quien rompió el hielo señalando la noria. «Mira allí nuestro destino final». Julia se rió nerviosamente mientras Leandro ponía los ojos en blanco. ¿Grave? Todo esto por una tonta leyenda. Pero cuando llegaron a la base de la noria, se dieron cuenta de que la historia tal vez no fuera tan tonta después de todo. En la cabaña 13 había una escritura, como si alguien hubiera grabado en la madera podrida las palabras «no entrar». El viento parecía susurrar a su alrededor, llevando un sonido que recordaba a una risa lejana. Fue entonces que Julia, sin pensarlo, retó al grupo. «¿Quién quiere acompañarme?». Y en ese momento, la noria, silenciosa desde hacía años, emitió un leve clic. Julia, decidida a demostrar que la leyenda de la cabaña 13 era solo un mito, fue la primera en subir a la noria. Ricardo, incluso a regañadientes, lo siguió detrás, mientras Leandro se quedó en la base grabando todo con su celular y haciendo comentarios sarcásticos. «Esto obtendrá buenas vistas cuando lo publiquemos», gritó riendo Julia, y Ricardo eligieron por supuesto la cabaña 13. Estaba desgastada por el tiempo, con trozos de madera sueltos y vidrios rotos. El número 13 estaba pintado de rojo oscuro, casi como si estuviera escrito con sangre. Julia forzó la puerta y un extraño olor metálico se escapó del interior de la cabina. «Vaya qué asqueroso. ¿Qué es ese olor?», se quejó tapándose la nariz. Ricardo, con la linterna de su celular, iluminó el interior. Estaba vacío, pero había marcas en el suelo como si hubieran sacado algo a rastras. Tan pronto como se sentaron, la cabaña crujió como si estuviera a punto de derrumbarse. Ricardo intentó bromear para aligerar el ambiente. «¿Hay tiempo de irnos antes de que esto se caiga?». Julia se limitó a poner los ojos en blanco, fingiendo valentía. Afuera, Leandro ajustó el encuadre de su celular para filmar a sus amigos. «Ustedes parecen dos personas valientes, o dos idiotas», bromeó. De repente la noria empezó a moverse. Lentamente los engranajes oxidados cobraron vida, emitiendo un sonido agudo e inquietante, como protestando por el movimiento. Ninguno de ellos había tocado nada. «Oye, se suponía que eso no iba a pasar, ¿verdad?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la calma, pero el sudor ya comenzaba a correr por su frente. Julia intentó bromear. «Tal vez simplemente esté emocionada de recibir visitas después de tanto tiempo». Pero en el fondo, incluso ella empezaba a sentir que algo andaba muy mal. Con cada giro, la cabina parecía elevarse más de lo normal, como si fuera empujada por una fuerza invisible. Cuando llegaron a la cima, la ciudad parecía muy lejana y el parque de abajo parecía más pequeño de lo que debería ser. «Eso es demasiado ruidoso, ¿no crees?», murmuró Ricardo, mirando hacia afuera. Julia, que también empezaba a inquietarse, asintió. «Es como si fuéramos a otro lugar». Mientras tanto, Leandro observaba desde abajo, pero algo extraño empezó a suceder. En la pantalla de su teléfono celular se dio cuenta de que ya no podía ver la cabaña de sus amigos. Miró hacia arriba, pero la cabaña 13 parecía haberse desvanecido en el aire. Confundido, se frotó los ojos y volvió a mirar. Nada, solo vacío. Intentó gritar. «¡Julia! ¡Ricardo! ¿Dónde estás?».
pero no llegó ninguna respuesta. En lo alto, dentro de la cabaña 13, Ricardo notó algo aún más siniestro. El cristal de la cabina empezó a empañarse como si alguien estuviera respirando allí, pero el aire estaba quieto y frío. Julia sintió que algo le tocaba el hombro. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando ambos lo escucharon. Susurros, débil, casi indistinto, pero presente. No deberías estar aquí. En lo alto de la noria, algo más que la altura los hacía sentir incómodos. La cabina 13 se balanceaba ligeramente, pero no había viento. Ricardo miró a Julia, intentando parecer racional. Está bien, esto debería ser simplemente un movimiento normal. Pero Julia no pudo ocultar su malestar. Sus ojos estaban fijos en los cristales de la cabina, que ahora parecían nublados, como si una niebla invisible lo cubriera desde dentro. ¿Viste eso?, preguntó con la voz temblorosa. Ricardo negó con la cabeza. ¿Ver qué? Julia señaló el reflejo en el cristal. Por un segundo, Ricardo creyó ver algo también. Una figura que no parecía pertenecer a ninguno de los dos. Parecía más alto, más delgado, con una postura encorvada y ojos que brillaban en un tono casi plateado. Esa es solo nuestra sombra, ¿verdad? Debe ser el reflejo, murmuró, sin creer sus propias palabras. De repente, un sonido bajo y constante empezó a resonar en la cabina, como un murmullo lejano. Era difícil distinguir las palabras, pero sonaba como un lamento, una petición o quizás una advertencia. ¿Oyes eso?, preguntó Ricardo, ahora visiblemente aterrorizado. Julia no respondió. Me quedé congelada, mirando el rincón más oscuro de la cabaña. Algo se estaba gestando allí. Al principio parecía solo una sombra, pero fue creciendo, ganando forma y consistencia. Una mano, larga y pálida, surgió primero, con dedos delgados que parecían huesos envueltos en piel. Entonces empezó a materializarse un rostro, deformado y vacío, con una sonrisa que era más amenazante que otra cosa. Julia gritó, agarrando el brazo de Ricardo, pero él también estaba en shock, sin poder moverse. La figura sombría comenzó a hablar, pero sus palabras estaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. Llegaste demasiado tarde. Finalmente reaccionó Ricardo, golpeando con fuerza la puerta de la cabina, tratando de abrirla. ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! Pero la puerta no se movía. Era como si estuvieran encerrados dentro, atrapados a esa altura aterradora, con esa presencia siniestra. Abajo, Leandro seguía mirando perplejo la noria. La cabaña 13 le parecía invisible, pero podía escuchar los gritos ahogados de sus amigos resonando en el aire. Comenzó a correr hacia el operador de la rueda, pero cuando llegó allí, encontró la cabina de control vacía, cubierta de polvo, como si nadie la hubiera usado en décadas. En lo alto, la figura dentro de la cabaña comenzó a acercarse a Julia y Ricardo. Su voz ahora era clara y llena de malicia. Viniste buscando respuestas, pero llegaste al final. La cabina se sacudió violentamente y el sonido de los engranajes oxidados de la noria pareció más fuerte, casi ensordecedor. Ricardo abrazó a Julia con fuerza y ambos cerraron los ojos esperando lo peor. Pero de repente todo se detuvo. Silencio absoluto. Cuando Ricardo abrió los ojos, la figura había desaparecido, pero los cristales de la cabaña estaban manchados como si unas manos ensangrentadas hubieran intentado salir. El silencio que llenaba la cabaña parecía más aterrador que cualquier sonido que hubieran oído jamás. Julia y Ricardo respiraban pesadamente, todavía abrazados, sin valor para abrir la puerta ni asomarse a ningún rincón de la cabaña. El vitral nublado con esas marcas siniestras era un recordatorio de que algo había estado allí, algo que no debería existir en el mundo real. Esto no está pasando.
Esto no puede estar pasando, murmuró Ricardo, pasándose las manos por el rostro. Julia, todavía temblando, empezó a mirar alrededor de la cabaña, como buscando alguna explicación. Intentó encender su celular, pero la pantalla seguía apagada, como si toda la tecnología hubiera dejado de funcionar allí arriba. Ricardo, tenemos que salir de aquí, ahora, dijo, con la voz quebrada, tratando de disimular su pánico. De repente, un sonido metálico resonó a través de la estructura de la noria. Un crujido largo y agudo que parecía venir de todas partes. Era como si el metal se viera obligado a soportar algo demasiado pesado. Julia se acercó al cristal, intentando ver hacia afuera. ¿Sientes eso?, preguntó, y Ricardo asintió. La cabina temblaba ligeramente, pero no soplaba ningún viento. Y entonces lo vio. Una figura oscura subía lentamente por la estructura exterior de la noria. Al principio parecía imposible. ¿Quién o qué podría subir a una noria tan alta? Pero ahí estaba, algo que no era completamente humano. Su cuerpo era delgado y desproporcionado, como si los huesos no encajaran bien bajo su piel gris. E incluso, desde lejos, Julia sintió que la miraba directamente. «Ricardo, algo viene para acá», gritó ella, agarrando su brazo con fuerza. Ricardo corrió hacia el otro lado de la cabaña, tratando de ver lo que había visto Julia. Pero cuando miró, no había nada. Solo el vacío del cielo oscuro y las luces parpadeantes de la noria. «No veo nada, Julia. ¿Estás seguro?». Antes de que pudiera responder, el sonido metálico regresó, ahora más fuerte y más cercano. Algo estaba rayando el exterior de la cabina. La pareja se retiró al centro de la cabaña mientras el sonido continuaba, como clavos rozando el metal. La estructura de la cabaña parecía estremecerse con cada movimiento. Julia comenzó a orar, en silencio, mientras Ricardo, desesperado, pateaba la puerta intentando forzarla. «¿Por qué no lo abres? ¿Por qué no lo abres?», gritó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Entonces, el cristal de la cabina empezó a distorsionarse de nuevo. Esta vez, no solo estaba borroso. Era como si se estuviera derritiendo, creando formas extrañas y desconectadas. Dentro de estas formas comenzaron a aparecer rostros, pero eran muchos, superpuestos, como si decenas de personas estuvieran atrapadas en ese cristal, todas con expresiones de dolor y desesperación. Una de estas figuras susurró algo que Julia pudo entender claramente. «Nunca debiste haber venido». En ese momento, la cabaña dio una violenta sacudida, como si algo pesado se hubiera subido encima. Julia y Ricardo cayeron al suelo, abrazados, mientras la cabaña temblaba incontrolablemente. Ricardo levantó la vista y vio, por primera vez, lo que Julia había descrito. La figura oscura estaba ahora encima de la cabaña, mirándolos directamente a través del techo transparente. Sus ojos brillaban con un tono amarillento casi fascinante y su boca se abrió en una sonrisa grotesca, revelando dientes puntiagudos. Pero lo peor no fue lo que vieron, eso es lo que sintieron. Una presencia abrumadora, como si la muerte misma estuviera en la cabaña con ellos. Julia se puso a llorar y Ricardo, con voz débil, dijo: «Siento que no vamos a salir de aquí». Abajo, Leandro seguía gritándole al operador ausente, mientras otras personas en el parque empezaban a darse cuenta de que algo andaba mal. Algunos señalaron la noria, donde las luces empezaban a parpadear de forma errática, pero nadie tenía idea del horror que se desarrollaba allí arriba. De regreso a la cabaña, Ricardo y Julia notaron que la figura en el techo descendía. Sus manos huesudas y sus pies inhumanos parecían pegarse al cristal como una araña. «Por favor, déjanos ir, por favor», gritó Julia, pero la figura se limitó a ladear la cabeza como si le divirtiera su miedo. Fue entonces cuando la cabaña dejó de temblar y volvió el silencio.
La figura desapareció como humo, pero el terror continuó. Algo todavía no tenía sentido. Algo más grande estaba por suceder. Cuando la noria finalmente giró de nuevo, todo parecía ser una mancha de luces y sombras. La cabaña de Julia y Ricardo descendió lentamente, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado. Abajo los esperaba Leandro, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Tan pronto como se abrieron las puertas, la pareja prácticamente se cayó, temblando y sin fuerzas para hablar. Estaban vivos, pero algo en ellos había cambiado. Leandro, nervioso, preguntó qué había pasado, pero Julia y Ricardo no lograron formar una frase coherente. Todavía sentían la presencia de esa cosa, como si los hubiera seguido hasta el suelo. Cuando miraron hacia arriba, en lo alto de la noria, no vieron nada más. Pero sabían que esto no había terminado. No fue solo una historia de terror que tuvo lugar en un parque de diversiones. Era algo que llevarían consigo para siempre. Mientras el trío se alejaba de la atracción, intentando dejar atrás el horror, algo inquietante llamó la atención de Julia. En el suelo de piedra del parque había huellas inhumanas que iban desde la noria hacia la oscuridad de la noche. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el coraje de mirar hacia arriba, aún sabiendo que algo desconocido podría estar observándote? Si te intrigó esta historia y quieres saber más sobre eventos inexplicables, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí, el misterio y el miedo van de la mano. Y por supuesto, si te gustó esta historia o sentiste ese escalofrío por la espalda, deja un me gusta y compártela con alguien a quien le gusten las historias de terror. Sigamos juntos explorando el lado más oscuro de lo desconocido. Gracias por mirar y cuida tus pasos. A veces el terror puede estar más cerca de lo que crees.